y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen en esta nueva semana, ya casi a punto de terminar el mes de junio. Y vamos a hablar sobre la agricultura familiar, cómo aporta esta labor para el desarrollo del país y también sus desafíos. Para ello hemos invitado al doctor Gleison Ferrari. Él es gerente de país del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Y también tenemos a Abel Lara. Abel es coordinador del Comité Nacional de Agricultura Familiar, CNAF. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos a poner en perspectiva el tema. Antes les recordamos que estamos en dos cables, el cable Claro, canales 29 y 75, el cable Tigo, canal 29, y por supuesto en www.gentv.tv. Merlin Bellis nos ha preparado una nota introductoria para poner en perspectiva el tema de esta noche. La agricultura representa para El Salvador uno de los pilares fundamentales para la transformación productiva y desarrollo del país. Consolidar el programa de agricultura familiar es una de las tareas que actualmente impulsa el gobierno, además de promover la agricultura orgánica y la agroindustria de alimentos con el fin de avanzar hacia un modelo productivo, sustentable y que contribuya a alcanzar la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional del país. El Plan de Agricultura Familiar PAF busca a través de las cadenas productivas aumentar los ingresos económicos de las familias rurales y urbanas, fortaleciendo sus capacidades de producción, acopio, procesamiento y comercialización. Las cadenas productivas atienden a familias que trabajan en las áreas de acuicultura, apicultura, cacao, café, frutas, granos básicos, hortalizas, lácteos, turismo rural y artesanías. El próximo 24 de junio se realizará en El Salvador el panel foro La agricultura familiar, aportes al desarrollo rural y sus desafíos, con el objetivo de promover la articulación de esfuerzos interinstitucionales y de los sectores productivos en pro de la seguridad alimentaria, campesina e indígena. En el evento se realizará el relanzamiento del Comité Nacional de Agricultura Familiar CNAF con la participación de la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria CONFRAS, entre otras instituciones nacionales e internacionales. Importantísimo la labor agrícola para el desarrollo del país, y vamos a empezar con lo último. Después nos vamos a ir a profundizar sobre la agricultura familiar. Quisiéramos que nos contaran sobre este foro que se va a desarrollar el próximo 24 de junio, que entendemos es el foro La agricultura familiar, aportes al desarrollo rural y sus desafíos. Cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de este panel foro? ¿Quién quiere empezar? Vale. Bueno. Abel. Bueno, el caso de mi persona, que soy el presidente de la Confederación CONFRAS, donde estamos aquí organizados varios campesinos y campesinas cooperativistas que formamos parte de este Comité Nacional de Agricultura Familiar, campesina e indígena, a la cual entonces mi persona como campesino cooperativista soy el coordinador. Y que venimos entonces ya desde noviembre de 2013 haciendo, digamos, diálogo, conversación que nos permita entonces con las diferentes organizaciones para ver entonces qué se está haciendo en la agricultura familiar. Luego, en el 2014, que fue declarado el Año Internacional de la Agricultura Familiar, gracias a las organizaciones campesinas agrarias del continente, de los 5 continentes que nos logramos unir, entonces logramos que las Naciones Unidas declarara en el 2014 el Año de la Agricultura Familiar. Pero para nosotros, hablar de agricultura familiar es hablar de vida, es hablar con mucho orgullo lo que hacemos nosotros los campesinos y las campesinas. Por lo tanto, para nosotros el Comité de Agricultura Familiar no era entonces solamente marcado en un año, no era marcado entonces por ahora una declaración, sino para nosotros el Comité de Agricultura Familiar es entonces un espacio que nos permite el diálogo entre los agricultores y agricultoras
y organismos de la cooperación internacional, en este caso como parte y aliado estratégico FIDA, FAO y muchos organismos más que están entonces al interior de acá. Organizaciones entonces... ¿Quiénes integran este comité? En ello las organizaciones que trabajan con el sector campesino, digamos en la parte rural, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, por supuesto, y que entonces aquí, en esta mesa, en este espacio, nos permite entonces tener un diálogo, yo diría franco, ¿no? Un diálogo entonces que hay una crítica constructiva y una propuesta realmente de cómo nosotros vemos esta situación, y en ese marco, entonces nosotros creemos que en el 2015 debemos entonces hacer este foro para el lanzamiento nuevamente del Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que nos permita entonces, entre todas cosas, posicionarnos en el país y que nos reconozcan que aquí estamos y que sea entonces un espacio de diálogo, de debate con las entidades de gobierno. ¿De qué manera el FIDA se involucra en estas actividades, concretamente en el próximo foro? Bueno, el FIDA apoya los comités nacionales de agricultura familiar a nivel global. Apoyamos el Foro Rural Mundial, que es la plataforma que congrega varios comités nacionales de agricultura familiar, y específicamente en El Salvador, el papel del FIDA, primero como un actor de la plataforma que ayuda también a identificar cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son las oportunidades y cómo podemos vencerlos como plataforma. El segundo aporte de FIDA tiene que ver cómo técnicamente nosotros estamos apoyando la plataforma. En ese momento estamos apoyando el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva de la plataforma, pero también estamos apoyando el proceso de diseminación del concepto de agricultura familiar, apoyando las campañas que se están realizando dentro del ámbito del comité, pero también levantando la voz en los espacios que el FIDA tiene para también elevar la agenda de diálogo de políticas hacia los tomadores de decisión a todo nivel. Cuando usted habla de este apoyo técnico, ustedes trasladan personas a las diferentes cooperativas o sector agrícola para dar alguna transferencia tecnológica, o solamente son capacitaciones. ¿De qué manera es este apoyo técnico? Bueno, la plataforma es conformada por actores que tienen distintos roles. Algunos tienen roles de gestionar proyectos, otros tienen roles más de ser instituciones de diálogo de políticas. El Comité Nacional de Agricultura Familiar tiene prioritariamente un mandato de diálogo de políticas. Entonces, en ese espacio, el apoyo que brindamos a este espacio es más la asistencia técnica para el diálogo de políticas públicas y en ese momento el funcionamiento de la Secretaría. Pero esa plataforma es compuesta de diferentes actores y así, esos actores a nivel de terreno, hay actores que el FIDA está apoyando ya a nivel operativo de proyectos, donde tenemos en este país 3 operaciones que están funcionando, que es Prodemor Central, que hoy tuvimos el lanzamiento de la ampliación para Chalatenango y La Libertad, pero también cubrimos la región oriental y la región occidental. A través de esos 3 proyectos, a nivel de terreno, sí, apoyamos directamente a los productores, pero en ese momento, con el Comité de Agricultura Familiar, es más una plataforma de construir agendas colectivas, elevar esta agenda de incidencia hacia los tomadores de decisión y definir un punto de trabajo común. Muy bien. Si pudiéramos hablar de cuáles son los antecedentes, tanto en el plano, digamos, local como regional, de estos comités locales de agricultura familiar y particularmente de lo que usted coordina, que es el Comité Nacional de Agricultura Familiar, ¿de qué podemos hablar, estos antecedentes locales y regionales? Sí, creo que aquí, digamos, no podemos nosotros iniciar hablando de agricultura familiar si no reconocemos que la agricultura familiar es milenaria, ¿no? Es ancestral. Sea que nosotros es nuestra herencia, es algo que nos dejaron nuestros abuelos, nuestras abuelas y que hemos venido haciendo por siempre, ¿no? Sin embargo, nunca se había reconocido ese esfuerzo que nosotros hacemos en cada una de nuestras comunidades, en cada uno de nuestros territorios. Dado que en el 2009 llega por primera vez en nuestro país un gobierno de izquierda, que trató entonces de profundizar, yo diría, un nuevo modelo del sector agropecuario. Y que con esto entonces, en el 2011,
el presidente de la República, Mauricio Funes, entonces dio allí un espacio, diría, de poder entonces experimentar otro modelo. Y que dentro de eso entonces entra el programa de agricultura familiar. Y en ese programa de agricultura familiar, visto de dos puntos de vista, uno, a la agricultura de subsistencia, que entonces vino ahora a la entrega de los paquetes agrícolas que se venían haciendo en ese momento, que andaba entre los 300, 325 mil paquetes que se entregaban, y que allí entonces el otro punto era la agricultura comercial. En esto entonces creo que se dio un viraje importante que nosotros entonces reconocemos y que para nosotros eso es un éxito, ¿no? Es decir, que se entregaban paquetes agrícolas, pero se le compraba solo a la gran empresa privada. Y esta empresa privada entonces lo importaba. Y entonces era una semilla que no estaba adaptada a nuestro territorio, a nuestras comunidades. Y a partir de este golpe, entonces, ¿qué se da? Para mí que es un golpe de timón importantísimo, cuando las cooperativas nuestras, cuando los productores individuales entran a sembrar el maíz semilla, cuando se entra entonces a sembrar la semilla de frijol. Incluso hay autóctonos, ¿no? Nos ha dicho aquí la gente del CENTA que... Y que si en ese nivel... Entonces nosotros comenzamos a pegar pasos importantes, ¿no? Y que entonces podíamos ahora que el gobierno nos creó condiciones para poder competir con la empresa privada de manera igualitaria para poder entonces producir esta semilla. Pero que ahora señalar por lo que dice es que las organizaciones campesinas que estamos alrededor del Comité de Agricultura Familiar, que somos 20 organizaciones, ha permitido entonces tener en nuestras comunidades ahora lo que son los bancos de semilla, o sea, nuestras semillas criollas que todavía existen en la comunidad. Entonces eso ha sido importante de la agricultura familiar y que por eso señalo, porque esto nos llevó a nosotros entonces como organizaciones a vincularnos a la región. A nivel de la región, entonces hay una plataforma también de agricultura familiar a la cual nosotros como salvadoreños y salvadoreñas somos partes desde este comité. Y que luego entonces, como ya decía nuestro amigo, que ahora tenemos la oportunidad de tenerlos con nosotros, que ha estado apoyando todo este gran esfuerzo técnico financieramente, es que nos lleva también entonces a encontrarnos con el mundo, a encontrarnos en los 5 continentes y que de esa manera somos parte entonces del Foro Rural Mundial, donde se está discutiendo entonces la gran política agropecuaria a nivel del mundo, ¿no? Y que entonces este comité ahora, a partir de allí, como ya lo había dicho en el 2013, nos permitió entonces a nosotros revisar, de hacer entonces un lanzamiento hacia el 2014 como año entonces declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Entonces desde allí, nosotros las organizaciones agrarias, como del continente, como de la región y nuestro país, comenzamos a dar el debate. Es decir, hablar de agricultura familiar para nosotros era muy vacío, ¿no? Es decir, porque la agricultura familiar es específicamente nuestra, es ancestral y que por lo tanto teníamos que ponerle para nosotros un apellido. Y ese apellido entonces es una agricultura campesina, una agricultura indígena de pesca, donde podamos entonces todos encontrarnos, porque eso es lo que nosotros hacemos por mucho orgullo, ¿no? Es nuestra profesión, es lo que sabemos hacer, y que a partir de allí tener un comité de agricultura familiar que lo reconozca, que lo posiciona y que entonces se reconozca en el país, para nosotros es un espacio de gran importancia, ¿no? Y que a partir de esto, todo el 2014 tuvimos logros importantes como lo que ya señalaba, que nuestros compañeros cooperativistas, que nuestras compañeras, entonces fueran de manera directa involucrándose a esto. Y que hemos llegado hasta este momento que ya el 100% de los paquetes agrícolas que se están dando en nuestro país es semilla producida en nuestro país. Entonces eso da un grado de importancia porque es una semilla más adaptada, ¿no? Entonces ahora aquí también hay un dato importante, que se ha puesto a circular, yo diría, más dinero en nuestras comunidades, en nuestro territorio, y con ello el 60% de estos trabajadores y trabajadoras son mujeres. Y eso es importante, ¿no? Y vamos aquí, a profundizar sobre sí. cómo está precisamente el trabajo de la agricultura familiar. Pero quisiéramos saber, doctor Ferrari, ustedes como un fondo internacional, suponemos que tienen experiencias en
en qué regiones, en qué otras partes del mundo, y cómo ven ustedes que aquí haya un Comité Nacional de Agricultura que, como dice Abel, pues son 20 organizaciones, evidentemente hay una organización comunitaria trabajando. ¿Para ustedes es más fácil trabajar así? ¿Encuentran esta experiencia en otras regiones, en otros países? Cuéntenos cómo está. Yo, para responder a su pregunta, quiero dar un paso atrás. Creo que vivimos en un mundo cada vez más complejo. Si todos pueden notar, El Salvador está cubierto por una nube, ¿no? Y esta nube es una arena que viene del desierto de Sahara, ¿no? Entonces, cada vez más convivimos con fenómenos económicos, sociales, ambientales, que uno no maneja solo o uno no puede crear capacidad de resistencia o de resiliencia de manera aislada. Antes, el tema de agricultura era solamente conversa de pequeño agricultor y de la gente que vivía en zona rural. Es necesario comprender que el debate sobre agricultura y agricultura familiar es un diálogo de sociedad. Estamos hablando que cada vez más es más difícil convivir con los desafíos que tenemos en el mundo ambiental para producir más y mejor. Esto implica que las soluciones que tenemos que encontrar o los problemas con los cuales convivimos afectan a todos. Pero también lo que poca gente sabe es que la mayor parte de la producción de alimentos en el mundo es producida por el pequeño productor. Entonces ¿qué incoherencia es esta? Que la gente que produce mayor cantidad de alimentos es la gente que está en mayores dificultades, digamos que tiene poco resultado de esto. Entonces nosotros creemos que construir una sociedad más justa, más sustentable y también que pueda dialogar con los diferentes desafíos que tiene, pasa porque nosotros comprendamos nuestra relación con la agricultura familiar, con el consumo y que tiene que ver con mi involucramiento en ese proceso. El FIDA cree que la plataforma es un espacio donde podemos ordenar un poco esa conversa y esa discusión, porque es muy difícil con tantos desafíos que tenemos si los gobiernos, los tomadores de decisión, el propio sector privado tienen agendas muy dispersas. La plataforma trabaja en el sentido de construir una agenda priorizada y también, digamos que validada entre los actores que conforman esa plataforma. ¿Qué estamos viendo en diferentes partes del mundo? Los comités nacionales se comportan de manera distinta de acuerdo a cada país. En algunos países hay una participación mayor de los gobiernos, hay una participación mayor de los propios campesinos, después hay una participación mayor también del propio sector privado que está junto con los pequeños productores queriendo buscar solución para los desafíos de productividad, pero también de viabilidad de ese negocio llamado alimentación. Pero tenemos una experiencia bastante exitosa. El FIDA invirtió más de 12 años financieramente, técnicamente, sus esfuerzos para crear una experiencia y apoyar una experiencia en Cono Sur, que hoy se llama Reunión Especializada de la Agricultura Familiar. Al principio era un proyecto apoyado por el FIDA, a lo cual se sumaron otras organizaciones. Básicamente trabajamos con los gobiernos de Cono Sur, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil. Y lo que se fue logrando a lo largo del proceso fue, primero, construir un proceso donde teníamos gobierno y sociedad civil. ¿Cuáles fueron los avances? Digamos que 8 años después, porque no es un proceso de largo plazo, de corto plazo, es un proceso de largo plazo. Hoy, los participantes de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, que es un órgano, digamos que consultivo de los agricultores de Mercosur, funciona como un proceso de validación de lo que quieren hacer los ministros. El presupuesto para agricultura se amplió en todos los países participantes. Los gobiernos lograron armonizar barreras alfandeguarias en el mundo de ganadería, en el mundo de la agricultura, en diferentes aspectos de la producción primaria. Y hubo un gran intercambio. El resultado mayor se ve en la mayor participación y el liderazgo de la juventud rural en los procesos, tanto a nivel nacional cuanto a nivel de región de Mercosur. Nosotros creemos que Centroamérica tiene desafíos y contextos que nos pueden también aprovechar las lecciones que hemos aprendido con los hermanos de Mercosur. En el caso de El Salvador, que ha sido el agro abandonado por muchas décadas, venimos también de una guerra, que recién hace 23 años se firmó la paz,
¿Ustedes cómo han resuelto el hecho de que puedan practicar la agricultura familiar y llevar a cabo el trabajo, por ejemplo, en sus parcelas? ¿Cómo, con la ayuda de tipos de fondo como el FIDA, ustedes han podido trabajar esto y involucrar a las y los campesinos en esta forma de producción? Sí, creo que es importante decir de que en El Salvador somos el 80%, digamos, de los agricultores y agricultoras de pequeña escala, ¿no? Y en el 2014 fue importante que se reconoció que nosotros somos los que aportamos el 70% de la alimentación para este país. Y con eso también todavía está en debate, y que esto es importante también dentro del comité, porque somos nosotros, los agricultores y las agricultoras familiares, lo que estamos subsidiando la alimentación al pueblo salvadoreño. ¿Por qué decimos esto? Es decir, que para nosotros producir un quintal de maíz anda entre los 23 a 25 dólares el costo de producción. Pero cuando nosotros lo vamos a vender al mercado, ¿no?, cuando llega al intermediario o al que nosotros conocemos como el coyote, lo está pagando a 12 y a 13 dólares. Entonces, luego ellos, ya en su reventa, se lo venden carísimo al consumidor final, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos venido haciendo por años, ¿no? Lo hizo nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora lo hacemos nosotros, ¿no? En ese sentido, la agricultura familiar siempre ha jugado un papel importantísimo, ¿no? Porque nosotros tenemos técnicas muy propias. O sea, tenemos, digamos, nuestras fincas, nuestras parcelas, con técnicas muy apropiadas, ¿no? Que claro, ha entrado, digamos, un proceso ahora de tecnificación que ha sido importantísima. Nosotros tenemos semillas criollas ahora que con mucho orgullo lo podemos decir que estamos produciendo más de 90 quintales, ¿no? Por manzana. Y que eso, pues, yo puedo invitar a nuestros grandes aliados, como agricultores que tenemos, que son nuestros técnicos, nuestras técnicas, que nos acompañan a diario en todos estos hallazgos, a que podamos ver esa experiencia que tenemos con nuestra propia semilla, ¿no? Tenemos entonces aquí una agricultura familiar donde podemos encontrar frutas, podemos encontrar carnes, podemos encontrar hortalizas, y que muchas de ellas están siendo producidas a partir de nuestras propias semillas y nuestros propios recursos que tenemos. Entonces, desde allí, la agricultura familiar, nosotros creemos que debe de pasar por un modelo diferente. Cuando nosotros decimos que un modelo diferente, y a la cual entonces nosotros hemos estado proponiendo que se nos acompañe, es a partir que podamos entonces producir amigable al medio ambiente, con una producción agroecológica, donde entonces nosotros podamos tener, digamos, una relación y convivir con la naturaleza. Y que desde este marco, entonces estaríamos haciendo, en primer lugar, un aporte importantísimo al pueblo salvadoreño y a la nación como tal, porque nosotros estaríamos disminuyendo el uso específicamente de los agrotóxicos que tanto daño nos están causando. Bueno, el planteamiento que se va a hacer en este foro sobre la situación de la agricultura familiar, ¿en dónde lo van a enfocar específicamente? Yo creo que primero es informar cuál es la importancia de la agricultura familiar, y el segundo panorama es analizar cuáles son los desafíos sobre los cuales está esta agricultura familiar el día de hoy, ¿no? Pero también es un espacio donde las organizaciones que conforman esa plataforma pueden informar a otros actores a nivel de gobierno, a nivel de sociedad civil, cómo pueden participar y por qué deben integrarse a ese proceso. Nosotros creemos que la plataforma no es un grupo cerrado, al contrario, es un grupo abierto. Tenemos claramente el tipo de agricultura que estamos en la defensa, porque creemos que la agricultura sustentable, es inclusiva, es sobre la cual debemos trabajar. Creemos que la juventud debe ocupar un espacio importante en esa plataforma, los pueblos indígenas y las mujeres, porque tienen un papel fundamental en la agricultura. Entonces, el foro es como también ordenar un poco esa discusión, ese diálogo, y en el sentido también que nos ayuda a conversar con los tomadores de decisión,
hay los gobiernos, los que están haciendo legislación sobre la vida del agricultor y del campesino, pero también es una oportunidad donde el campesino puede hablar por sí mismo, ¿no? Nosotros, organizaciones, funcionamos como apoyo, pero son los campesinos y campesinas que de hecho están tomando el liderazgo. Nosotros no empezamos el proceso empieza por los campesinos y nosotros venimos como apoyando lo que están haciendo. ¿Es primera vez que va a realizarse un foro de esta naturaleza o ya ha habido otros foros? Abel nos puede comentar más sobre eso, ¿no? Sí, en el 2014, cuando tuvimos por primera vez el relanzamiento para que se conociera el comité, tuvimos ya, digamos, un primer foro, donde creíamos nosotros que las autoridades que están tomando decisión del Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente y otros ministerios, entonces como el de Economía, pudiéramos tener entonces un diálogo franco que nos permitiera avanzar de lo que nosotros estamos haciendo como agricultura familiar. Vale, pero de esa época, Sí. ahora, ¿ustedes podrían enumerar o destacar los avances que ha habido o de plano hay muchísimos retos todavía? Sí. ¿Qué pudiéramos decir de avances? Creo que han habido avances importantísimos, ¿no? Pero sin embargo, aquí hay varios retos todavía planteados. Y por eso mismo entonces sigue insistiendo y sigue viviendo el Comité de Agricultura Familiar. Entre los avances que hemos tenido entonces alrededor de esto, es que estas 20 organizaciones, entre ellas las ONG que trabajan de manera directa en el sector agropecuario, aquellas entonces, yo diría, organizaciones de la solidaridad internacional, como FIDA, como FAO, lo que han estado, digamos, aquí, y luego los ministerios, ¿no?, que ha estado destacando el de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Entonces, que ha habido entonces un diálogo que ahora ha estado entonces en comunicación de lo que se ha estado haciendo. Sin embargo, ahora nosotros creemos que debemos de trascender, o sea, pasar de ese diálogo a hechos concretos. Este foro específicamente, nosotros pretendemos entonces que se reconozca, digamos, un espacio de la sociedad civil que es este Comité de Agricultura Familiar, donde hayan procedimientos mínimos entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y estas organizaciones para que nos encontremos entonces en un diálogo, un debate de propuestas, por un lado. Por el otro lado, entonces, con este foro, nosotros creemos que debemos entonces encontrar la cohesión que debe de tener el sector entonces ahora agrícola, ¿no?, y de pequeña producción que hacemos nosotros los agricultores familiares. Y por lo tanto, creemos que debemos de entonces, desde acá, entonces también promover alianzas estratégicas con el gobierno, ¿no? Y esa alianza estratégica con el gobierno que nos lleve entonces a acciones concretas. Es decir, que el gobierno vaya entonces a través de los ministerios a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Que vaya entonces a ver, digamos, las experiencias exitosas que nosotros tenemos. Y que dentro de eso, entonces se pueda pretender, ¿vea?, hacer con apoyo técnico propuestas que vayan entonces específicamente como país. ¿Ustedes como FIDA podrían destacar algunos avances que ha habido en el país? Tal vez ejemplificar o decirnos en dónde miran ustedes como alguien que apoya estos procesos internos, ¿dónde se ubican estos avances? Quiero hablar de un tema que tenemos avances, pero todavía tenemos desafíos. El tema de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Estamos hablando de construir un país con oportunidad para todos. Estamos hablando de un Salvador o sea, estamos soñando con El Salvador fortalecido, productivo, educado y seguro, ¿no? Pero sabemos que un niño, hasta sus 5 años, si no tiene una buena alimentación, todo su futuro está comprometido. Y en ese momento, si no trabajamos para garantizar que cada niño y cada niña salvadoreño pueda tener acceso a una alimentación saludable y segura, no podemos hablar de futuro. Yo creo que uno de los avances que ha tenido con el apoyo del Comité Nacional fue empujar la discusión sobre la Ley Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Han logrado
levantar y apuntar insumos que reconocen que el país ha avanzado mucho en el sentido de que hay una batalla muy grande para disminuir la dependencia de la importación de alimentos. Hay una apuesta en la producción nacional, pero la lucha todavía no está finalizada. Todavía tenemos mucho que trabajar. Y esto pasa por la aprobación de la ley también. ¿Por qué? La aprobación de la ley nos va a dar un alcance mucho mayor que las políticas nos están dando en ese momento. Entonces creemos que la seguridad alimentaria es un punto que hemos avanzado. El gobierno ha hecho buena parte de su tarea de casa. Podemos ver en los proyectos a nivel de terreno una mayor capacidad de producción, una mayor adaptación al cambio. Como ha mencionado Abel, el tema de las semillas es un gran logro, pero sabemos que en el campo de la producción, en el campo de la alimentación, de comercio, juegan muchos intereses, intereses distintos. Entonces, en ese momento, el país tiene que decidir por su desarrollo, el país tiene que decidir por su futuro y un futuro sustentable. Eso pasa por garantizar con que cada salvadoreño pueda alimentarse por lo menos 3 veces por día. Como ocurrió en Brasil, ¿verdad? Que tenían los 3 tiempos, digamos, de comida garantizados. Abel, ¿cómo ustedes, como gente que se dedica a la agricultura, que está empujando por el desarrollo del país en esa área, ven que en la Asamblea Legislativa una ley como la que acaba de mencionar el doctor Ferrari, de soberanía alimentaria y nutricional, simplemente no se aprueba? ¿Ustedes qué lectura le dan a eso? ¿Cómo miran eso? Sí, nosotros trabajamos ese tema a 2 niveles, ¿no? Uno es que las diferentes organizaciones campesinas, populares, con apoyo, ¿no?, de nuestros grandes aliados, que son los profesionales en las ciencias agrícolas, comenzamos a discutir el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Y entonces, por los años 2006, 2008, nosotros creamos las primeras propuestas y las presentamos a la Asamblea Legislativa. Ha pasado todo este tiempo, llegamos entonces al 2015 y la Asamblea Legislativa todavía entonces no aprueba esta política que va específicamente para el sector. Y en esta ley de soberanía alimentaria que nosotros estamos planteando, entonces allí va lo que nosotros hacemos en la práctica. Hemos dicho a los profesionales, miren cómo recogen y ustedes de lo que nosotros hacemos y lo trasladan a un documento. Es allí. Por lo tanto, entonces, esa propuesta es nuestra. Y por lo tanto, por todos estos años la hemos venido defendiendo y la vamos a seguir defendiendo porque eso es nuestro, es lo que hacemos. Y desde allí, entonces, creemos de que es posible tener entonces una ley de seguridad y soberanía alimentaria porque no es nada que estamos inventando, sino es algo de lo que ya estamos haciendo. Solo entonces queremos de que exista un marco legal constitucional que nos permita entonces entrar a un proceso más de desarrollo, ¿no? Y que se reconozca una vez por todas esa capacidad que nosotros ya hemos demostrado, porque hay datos importantes ahora dentro del proceso de la agricultura familiar, porque nosotros solo que hacemos eso, es que con el apoyo que el gobierno nos ha ido dando a partir del 2011-2012, hemos logrado producir ya en el 2014 el maíz que este pueblo necesita. Es decir, que hemos producido ya 2.5 millones de quintales de maíz, cuando el consumo anda por los 2.8 millones. Entonces quiere decir que ya nos acercamos ahora a la soberanía que nosotros entonces hacíamos y lo que nosotros proponemos. Entonces no es algo que estamos inventando, sino algo que se está dando. Y aquí hay que señalar específicamente que la agricultura familiar entonces tiene, digamos, un peso específicamente en el país totalmente fuerte y decisivo para la alimentación de nuestro pueblo salvadoreño, pero que también aquí tenemos entonces lo que nos contrarresta, que es la agricultura entonces comercial a gran escala. Es decir, que entonces cuando el partido ahora Arena y los demás partidos como el PCN y PDC en la Asamblea Legislativa, ellos representan
a los grandes productores de este país, entonces creen que una ley como esta de soberanía alimentaria no puede entonces ser aprobada, porque entonces vamos a ir con más facilidad a competir a esta digamos, a estos grandes productores. Y entonces en ese sentido ellos han estado defendiendo y por lo tanto entonces no quieren dar el voto para que esta ley sea posible en nuestro país. Si pudiéramos hablar de los valores, de los vínculos que tiene esta agricultura familiar, ¿de cuáles valores estaríamos hablando, Ferrari? Yo creo que primero hablamos del concepto familiar porque ahí está tradicionalmente, ¿no? Está produciendo el hombre, la mujer, los hijos, todos los agregados que tiene una casa. Obviamente, hoy vivimos un concepto familiar mucho modificado, sobre todo en Centroamérica, donde muchos padres migraron de la región, los abuelos están con sus nietos, hay una conformación, pero creemos que agricultura familiar es el concepto clásico, es donde básicamente la mayoría de los integrantes de la familia están involucrados con la producción. Esa producción puede ser tanto para su subsistencia, pero también puede ser para excedente comercial. Y desmintiendo un poco tal vez la creencia popular que la agricultura familiar solo se dedica a su subsistencia, hoy podemos ver en El Salvador una gran respuesta de una producción para comercio. Tuvimos una feria hace como un mes en la región de Salinitas, con 180 productores de El Salvador y Guatemala, y teníamos productos ya prontos para el mercado. O sea, estamos hablando de una producción que sí puede responder los desafíos de mercado. Ahora, obviamente, nunca van a llegar a la capacidad de mercado con cantidad, variedad, si no hay una inversión y un direccionamiento. Eso implica en políticas públicas no genéricas, pero específicas para atender a esa población. Precisamente de estas políticas públicas, dedicándose a la agricultura familiar, dedicándose a una producción que ya no solamente es tan rural, sino que también es urbana, ¿qué papel juega el que ustedes tengan legalizadas sus tierras y que tengan seguridad jurídica sobre donde están sembrando? Abel. Sí, creo que este es un tema totalmente complicadísimo para la agricultura familiar, la posesión o la tenencia de la tierra. Un último estudio que hizo una de las organizaciones que pertenecen al Comité de Agricultura Familiar está diciendo que solamente el 12% de la tierra salvadoreña está en manos de nosotros los agricultores familiares. Eso quiere decir que entonces el 88% en manos de quién está, ¿no? Y que son los que no están produciendo ahora alimentación para el pueblo salvadoreño. Entonces, y que por años a nosotros se nos negó la escritura de nuestras tierras. En estos momentos todavía tenemos cooperativas, tenemos entonces compañeros campesinos que no tienen escritura de la tierra, ¿no? Cuando entonces estos poseen sus tierras desde los años 78, de los años 80. Y que hasta la época todavía entonces se sigue en un proceso de negociación para tener esta escritura, ¿no? Y por ello entonces creemos que es importante ahora lo que el gobierno presidido por el profesor Sánchez Serén está profundizando, ¿no? Es decir, que cuando tenemos el primer gobierno de izquierda, nosotros los campesinos y campesinas nos alegramos porque por primera vez nosotros logramos obtener una escritura, ¿no? Y que eso nos daba la garantía ahora para poder tener un crédito, ¿no? Y que ahora, profundizando estas escrituras que se vienen entregando, y que aquí hay que rescatar algo bien importantísimo de lo que está pasando, es que ya no solamente se está entregando tierra de carácter, digamos, directa solamente al hombre, sino que también se le está entregando escrituras de manera muy directa hacia la mujer. Y entonces es allí donde nosotros creemos que se está cumpliendo este paso importantísimo de entregar entonces tierra para la agricultura familiar, porque se le está entregando al hombre y a la mujer. ¿Cómo están incorporando medidas así concretas a las nuevas producciones, etcétera, tomando en cuenta el cambio climático, doctor Ferrari? Yo creo que una cosa que tenemos que comprender es que el cambio climático es algo contra el cual no podemos luchar, pero podemos promover nuevas tecnologías para adaptación al mismo. Eso es un punto, ¿no?
Entonces, si de un lado estamos promoviendo esa adaptación, que significa generar más conocimiento, generar más capacidad, tanto a nivel técnico y tanto a nivel de productor, de conocer qué tiene que hacer para tener especies como semillas más resistentes, qué debe hacer para conservar el suelo más húmedo y cosas similares. Pero por otro lado, siempre se creyó que para producir mucho, con mucha capacidad, teníamos que utilizar muchos agroquímicos. Eso fue lo que se ha sostenido hasta que muchas enfermedades empiezan a surgir, hasta que la agricultura orgánica demuestra que hay impacto y hay impacto positivo. Yo creo que tanto a nivel de los proyectos de Ministerio de Agricultura directamente, de las operaciones del FIDA, tanto a nivel de CONFRAS, que hay varias experiencias sobre agricultura orgánica, está mostrando que es posible producir alimentos saludables con competitividad sin agrotóxicos. O sea, también este discurso fue sostenido durante muchos años por intereses comerciales, pero ahora se ha descortinado un poco la verdad, hay mucha investigación, hay varios países que están avanzando en dirección a una producción más sustentable, pero en caso específico de El Salvador, el tema ambiental es preocupante, el escenario no es animador, los pequeños agricultores han sufrido económicamente y productivamente los peores impactos de las últimas décadas, con pérdidas enormes a nivel financiero, pero sin hablar del futuro. O sea, si no, en ese momento no ponemos la agenda ambiental en el centro de la discusión y de la toma de decisión, vamos a pagar un precio aún más caro de lo que estamos pagando ahorita. A ver, Abel, en esa línea, ustedes produciendo en esta forma de agricultura familiar, teniendo agricultura orgánica, dejando a un lado los pesticidas, ¿sufren ustedes presiones o de plano no pueden controlar algún tipo de plaga si no es con estos agrotóxicos que también han traído enfermedad renal crónica, por ejemplo? Si nosotros que somos los dueños de la agricultura familiar, campesina e indígena, hemos demostrado por años de que nosotros tenemos nuestras propias técnicas y que aquí solamente falta un paso para especializarlas, es decir, que se reconozcan. Y que el cambio climático que nos está golpeando seriamente y que en estos momentos precisamente estamos totalmente preocupados porque ya tenemos la siembra del maíz, la siembra del frijol y que tenemos lugares que ya hace 15 días que no llueve. Entonces estamos totalmente amenazados. ¿Por qué yo menciono esto? Porque nosotros aquí tenemos entonces la escuela muy propia en nuestras comunidades, en nuestro territorio. Cuando vamos a ver entonces un maíz híbrido que está totalmente, digamos, mantenido con un paquete tecnológico que es impuesto entonces por las casas comerciales, agroservicios como nosotros conocemos, este maíz está a punto de desaparecer, está totalmente ya dañado, ¿no? Porque se le ha aplicado demasiado, yo diría, veneno para controlar lo que es el monte y entonces está totalmente limpio, por lo tanto entonces no hay ninguna humedad ahora en la tierra para sostener esto. ¿Por qué entonces nuestros cultivos, que es maíz criollo, ¿no? Un maíz entonces que lo hemos sembrado en asocio con otros cultivos, ¿no? Es decir, nuestros ayotes, nuestros pipianes, nuestros frijoles, entonces está guardando humedad de las lluvias que entonces logramos tener hace 15, 20 días, ¿no? Y este maíz entonces tenemos la esperanza que va a aguantar entonces para que pueda llover y que vamos a obtener entonces ahora ese maíz que necesitamos en primer lugar para nuestra alimentación y en segundo momento para generar los entonces excedentes para poder llevar al mercado. Entonces aquí hay una diferencia muy marcada que quisiera invitar, a los grandes entonces estudiazos de la ciencia agronómica para que vayan a ver que otra agricultura familiar es posible. Abel, ¿cómo transfieren ustedes este conocimiento que, como lo has mencionado, es ancestral, viene de generación en generación? ¿Cómo se está transmitiendo a los jóvenes y las jovencitas que viven en la zona rural? Ustedes están haciendo un esfuerzo por cultivar no solamente la tierra, sino cultivar
esta cultura agrícola en la juventud y en las mujeres? Aquí la agricultura familiar tiene varios desafíos, ¿no? Y dentro de todos estos desafíos que ahora tenemos como agricultores y agricultoras familiares, específicamente es la juventud. ¿No? La juventud específicamente entonces necesita una agricultura familiar más rentable, ¿no? Más tecnificada. Es decir, que nuestros ahora jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas, ellos ya no ven esa herramienta que nosotros utilizamos como la cuma, ¿no? Que vamos a estar doblados toda una mañana para controlar la maleza, ¿no? Ellos necesitan ver más tecnología, ¿no? Entonces necesitan ver entonces que lo que su padre, que su familia hace, que sea rentable en el mercado, ¿no? Entonces creo que desde aquí el involucramiento de los jóvenes, entonces es un reto importantísimo que tiene la agricultura familiar, porque muchos de los jóvenes que ahora son profesionales de nuestras comunidades, de nuestras cooperativas, se vienen a la capital. Y luego de la capital ya no quieren regresar porque ven que el padre se está dedicando a una actividad que no es rentable, ¿no? Entonces aquí, pero hay muchos jóvenes ahora que están entonces estudiando o que ya salieron de estudiar las ciencias agrícolas y que han vuelto, yo diría en muy poco grado, pero que han vuelto a las comunidades, a las cooperativas, y ahora entonces ellos con esa capacidad están produciendo agricultura familiar ya de manera comercial. O sea, que están produciendo excedentes, y con eso entonces podemos ir, digamos, a las comunidades cooperativas, donde nosotros entonces estamos desarrollando estos proyectos exitosos familiares, ¿no? Ustedes como FIDA, ¿cómo miran estos sueños de futuro de los que habla Abel, de que están trabajando con la juventud? ¿Cómo miran el campo salvadoreño, digamos, en el desarrollo agrícola? Yo creo que cuando hablamos del mundo rural, no es posible hablar sino hablar de la juventud, y de hecho nos preocupa lo que llamamos de relevo generacional que tiene que se dar en el mundo rural. Si por un lado tenemos los jóvenes como actores y como víctimas del proceso de violencia, migración, ausencia de oportunidad, por otro lado nosotros creemos que exactamente esta generación de jóvenes es que nos va a ayudar a generar un mundo rural más competitivo, más creativo y con más tecnología. Entonces el FIDA cree que no alcanzamos los jóvenes con políticas generales. Si queremos alcanzar jóvenes en este país, tenemos que diseñar políticas y programas a medida de la juventud. Parte de los jóvenes sí, y porque parte de los jóvenes sí quieren producir, pero parte no. Parte está diciendo, quiero trabajar con investigación, quiero trabajar con comunicación, quiero mejorar el mercadeo de mis productos. O sea, hay una nueva aspiración, una aspiración de país, ¿no? Entonces hay que interpretar esa generación, hay que aprovechar el potencial, pero yo diría que el fenómeno que tenemos en El Salvador es muy parecido con todo el fenómeno que vemos en Centroamérica. Si definitivamente los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil no tienen una respuesta muy rápida y efectiva para alcanzar a la juventud, vamos a perder el relevo generacional, y ahí toda la consecuencia que tiene de no tener una generación que está pensando en el mundo rural como un proceso y medio de vida, ¿no? Entonces, así que creemos que es un desafío actual. Creo que en ese país el Instituto Nacional de Juventud está haciendo un gran esfuerzo para, de hecho, de la política nacional bajar a programas y acciones concretas. Creo que tenemos que apoyar a lo que está haciendo en JUM, todo el proceso consultivo, todo el proceso de involucramiento del joven como protagonista, pero tenemos que hacer esa tarea con más fuerza. Y mi invitación es que no estamos hablando solamente de un diálogo de gobierno o de organizaciones de cooperación internacional o de campesinos. El sector privado tiene que estar involucrado con eso. Parte de las soluciones está en nuestra capacidad de construir diálogos interinstitucionales y finalmente llegar a un programa país. Bueno, bien interesante lo que nos han venido a contar esta noche, y esperamos que el 24 de junio, que va a ser este panel foro, pues haya muchos buenos resultados sobre la agricultura familiar, aportes al desarrollo rural y sus desafíos, que es como se llama este foro el 24. Esperan bastante gente, supongo.
Sí, nosotros esperamos que una representación de todo el país, unos 300 agricultores y agricultoras, y especialmente esperamos las autoridades del Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente, de Economía, para que podamos entonces nosotros los agricultores proponer, digamos, lo que estamos nosotros pensando hacer en agricultura familiar. Muy bien. Se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos mucho a Abel Lara, coordinador del Comité Nacional de Agricultura Familiar, y a Glayson Ferrari, gerente de país del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Muchísimas gracias por su presencia esta noche. Muchísimas gracias. A usted, amigo, amiga, le invitamos el día de mañana a una nueva entrevista a las 7 de la noche y la de hoy en retransmisión mañana a las 7 de la mañana. Que la pase bien.